les ayudar un poco con los formularios que tienen que subir respecto al trámite para el reembolso del componente 1, así como para el desbloqueo de cuenta. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer y que es muy importante es abrir el correo del PRE, puesto que ahí van a encontrar el correo donde les solicitan el llenado de este formulario. Es muy importante que no tengan abierto otra cuenta en Gmail, porque necesitamos que el llenado del formulario sea desde la cuenta de correo electrónico realizada o hecha en exclusivo para el PRE. Entonces, bueno, vamos a empezar con el trámite para el reembolso del componente 1. Quisiera decirles que no es un trámite muy complicado y que más bien es como un tipo de encuesta en el que nos piden o nos solicitan algún tipo de información. Es muy importante leer muy bien y contestar lo más fidedigno posible, porque esto nos va a ayudar a entregar los datos correspondientes de manera idónea y que sus trámites hagan pues bien. Bueno, en el formulario dice que se debe llenar en mayúsculas y sin acentos. Entonces lo primero que vamos a poner es nuestra clave de centro de trabajo a 11 dígitos, no debemos olvidar el 1 al final. Luego nos va a pedir nuestro correo electrónico. Este es el único dato que vamos a entregar en minúsculas. 21 de JN 1.pre 15 gmail.com. Continuar. Luego nos dice ¿qué dependencia le autorizó ejercer el componente 1? Aquí la pregunta es sencilla. Si nosotros tenemos una carta de asignación o de revisión de empresa, bueno, pues debemos seleccionar CAPSE. Si nosotros recibimos un correo electrónico donde se nos permitió realizar nuestras acciones menores con la empresa de nuestra elección, entonces CEP fue quien nos lo hizo, que en el caso de preescolar solamente son entre 2 y 3 escuelas que CEP les mandó esa notificación a través de un correo electrónico. Y pues nadie, esto solamente aplica para las maestras que no esperaron los procesos y que contrataron una empresa sin esperar ningún tipo de autorización, ¿no? Y que en preescolar existe algún docente así. Documento que comprueba su acreditación para el ejercicio de las acciones mayores. Bueno, pues entonces tendría que ser el correo electrónico, que era lo que les comentaba, que CEP les manda un correo electrónico, una carta de asignación, que es lo que tenemos casi todas, una carta de asignación. Ninguno o no aplica, pero todos debemos tener en teoría algún documento que avale quién nos puso o quién nos permitió contratar a la empresa que ya está trabajando con nosotros. Esto solamente aplicaría para quienes no esperaron ninguna indicación y pues no tienen ningún documento que lo avale. Bueno, la voy a contestar para que lo puedan ir viendo. Documento que comprueba su acreditación para el ejercicio de las acciones menores. En muchos de sus casos es la carta de asignación, porque las empresas también de CAPSE están haciendo las acciones menores. También puede ser el correo electrónico o un oficio que se haya extendido, pero bueno, en nuestro caso solamente se utilizó el correo electrónico y la carta de asignación. Entonces aquí le voy a poner carta de asignación. Mecanismos de selección mediante el cual llegó la empresa a la escuela. Se debe seleccionar asignación de empresa para aquellas escuelas que llevaron un oficio y que pidieron que les asignaran escuela. Propuesta de empresa, quienes propusieron a su empresa mediante oficio y les contestaron. Se contrató una empresa externa por ser acciones menores. Este sería para el caso de las escuelas que se les autorizó a hacer sus obras de manera independiente. La escuela contrató empresas sin pedir la aprobación de CAPSE, que serían el caso de las escuelas que no esperaron los procesos. Y se ejecutó con lista de rayas solo acciones menores, ¿no? Que creo que no sería solo de preescolar. Entonces yo aquí voy a poner asignación directa de CAPSE.
y le vamos a dar continuar. Características del contrato. 1. Nombre de la empresa, tal cual aparece en la cédula de información. Entonces, vamos a poner construcciones Leal, por ejemplo, que hay muchas empresas que tienen el nombre de alguna persona, solamente hay que revisarlo. El número de contrato sería el dato que viene en esta parte, CRE 21 de JN 54 S1 y bueno, todos los datos que aparecen ahí. Monto total del contrato 343,000 pesos. Yo le moví 343,000 pesos. ¿Qué acciones contempla el contrato? Bueno, en mi caso pues vamos a poner acciones mayores y menores porque es el caso de muchas escuelas. En el caso hay también otras escuelas que solo tienen acciones mayores. También hay casos que tienen de todo, que tienen desde las acciones mayores, menores y hasta el mobiliario. Entonces hay que señalar qué es lo que tenemos. Acciones del contrato 1. Enumere las acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí construcción de un aula. 2. Colocación de loseta. Y 3. Repellado de pared. Más bien es revoque de paredes. Por ejemplo, monto correspondiente al 2% por supervisión técnica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato por 343,000 pesos, quisiera decirles, voy a hacer las cuentas con ustedes, aquí para que puedan verlo. Bueno, quisiera explicarles también, aprovechando, que 343,000 pesos equivale al 98% del total. Bueno, esto es para que podamos sacar nuestra cuenta del 2%. Entonces vamos a hacer 343,000 pesos, lo vamos a multiplicar por 2 y lo vamos a dividir entre 98. Y entonces nuestro 2% equivale a 7,000 pesos. ¿Vale? Ahora es muy importante revisar que el contrato coincida con el dinero que ustedes tienen. Por ejemplo, si nosotros tenemos asignado 350,000 pesos y el contrato está por 350,000 pesos, no puede ser. Tendríamos que solicitar una corrección, porque si nosotros ponemos 350,000 pesos por 2 entre 98, nuestro 2% es de 7,142, pero imagínense, si solo nos dieron 350,000 más 7,000 ya no nos alcanza, nos estamos pasando por 7,000 pesos, entonces tendríamos que solicitar en este caso una corrección. Entonces hay que cuidar que esto más esto
que esta cantidad más esta cantidad sea el dinero que tenemos asignado, ¿no? Que no vaya a ser más o que no vaya a ser menos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy poniendo que tengo 350,000 pesos, que son los 343,000 que vienen en mi contrato, más los 7,000 que me va a cobrar CAPSA. Con eso yo hago mis 350,000 pesos. ¿Considera usted que el contrato 1 debe ser corregido? Bueno, en mi caso no es necesario que lo corrija. Características del contrato 2. Opcional. Esta es para las escuelas que tienen 1, 2 o hasta 3 contratos, ¿no? Porque hay escuelas que hicieron un contrato con CAPSE, un contrato de compra-venta por mobiliario, un contrato de acciones menores. Entonces tenemos hasta 3 contratos en algunos casos. En mi caso no voy a poner ningún otro contrato porque no lo requiero. Entonces nos vamos a poner con continuar. Bueno, nos pide esto, pero no debería porque yo no tengo un segundo contrato. Solo lo voy a llenar para poder avanzar. Información. Todas las escuelas a las que se les asignó el programa de recursos tienen una retención de 7,000 pesos por parte de la autoridad educativa federal. En los casos en los que el 12% de supervisión es menor a esta cantidad, deberá solicitarse el reembolso por la diferencia a la autoridad educativa federal. Esto es, en este momento, si ustedes tienen su estado de cuenta, se pudieron haber dado cuenta que a casi todas las escuelas les faltan entre 6,800 pesos, 7,000 o hasta 7,400 pesos. Esto es una retención que hizo la federación a todas las escuelas para pagar las supervisiones técnicas, ¿no? Que en este caso tendremos que hacer los pagos correspondientes a CAPSA. Pero, por ejemplo, en mi caso, en el ejemplo que estuve poniendo, los 7,000 pesos para mí me retuvo 7,000, ¿no? En este ejemplo que estoy poniendo, la escuela solicita el reembolso total, eso. No, yo no necesitaría solicitar absolutamente nada porque en mi caso los 7,000 pesos pues corresponden a mi 2%. Pero suponiendo que yo tuviera un monto, por ejemplo, de 294,000 pesos en mi contrato, entonces tendría que multiplicarlo por 2 entre 98 y nos daría 6,000. Entonces, si mi monto fuera de 294,000 en mi contrato, a mí solo me deberían haber cobrado 6,000 pesos. Entonces aquí yo le pondría 6,000 pesos. Y entonces sí necesito un reembolso, ¿no? Entonces continuar. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto requiero que la federación me reembolse? Y en mi caso serían 1,000 pesos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Para culminar tendríamos que dar enviar. En este caso yo no lo voy a enviar porque va a caer a la base de datos que este formulario genera y no quisiera pues alterar los datos que están llegando. Ahora, si ustedes ya lo contestaron y detectan en este momento que tienen algún error, les pediría que vuelvan a ingresar a su cuenta y en este mismo formulario intenten hacer la corrección. No que hagan un formulario más porque entonces vamos a duplicar la información. No, desde el mismo que ya enviamos, tratar de corregirlo. Si no pueden, bueno, así dejen. Y eso sería todo para el reembolso. Ahora voy a mostrarles el formulario que se les envió para el tema del desbloqueo. Hoy tengo un poco de problemas con el internet. Bien, ahora sí, ya tengo aquí el formulario para el desbloqueo de cuenta.
Nuevamente repetiría, tenemos que estar siempre en nuestra cuenta de Gmail. Bien. Ya lo tenemos aquí. Lo mismo, vamos a digitar primero nuestra clave de centro de trabajo con el 1 al final porque es a 11 dígitos. La dirección del correo electrónico, que es la única que vamos a poner en minúsculas. Le damos continuar para solicitar el desbloqueo. Datos del director. Entonces primero nos pide el nombre. En este caso pues voy a usar hay muchísimas verdades a medias en el sentido de que vamos a perder el maíz original, el biocínco, que vamos a acabar con la biodiversidad del maíz. Esas cosas no están demostradas. Dirección de correo personal. De las variedades a través precisamente del uso de semillas transgénicas. Es una cuestión, Sergio, simplemente de política barata. Hace apenas algunas semanas se dio a conocer una carta. Aquí es muy importante que pongamos los 10 números. Que le pedían a mí que desistieran de su actividad científica y señalaban que incluso oponerse al cierto de lo que consolida México. Entonces es muy importante tener los 10 dígitos. Tipo de director. Si es comisionado con grupo, comisionados en grupo, técnico. Aquí le voy a poner técnicos en grupo. Nuestra curva. Esto es un crecimiento de 415 millones de dólares frente al mismo marzo de 2015, lo que equivale a un salto anual de 7.3%. Según cifras de Datatur, el ingreso de divisas por el concepto de visitantes internacionales en dicho periodo se incrementó 6.9% al registrar 3.778 millones de dólares. Y le damos continuo. Es muy importante que revisen bien sus datos, que no se les vaya a pasar algún error o algo. Nos van a pedir los datos de nuestro supervisor. Nuestro número de sector. Voy a ponerle aquí 4. Acá va el nombre de nuestro supervisor. El número de celular de nuestro supervisor. Continuamos. Nos van a pedir ahora los datos de nuestro jefe de sector. El número de nuestra zona. Ahora el nombre de nuestro jefe de sector. Su correo electrónico. Y el número de celular también de nuestro supervisor. Y continuamos. Monto ejercido del componente 1 al 15 de julio. Entonces pudiera que nos hayamos gastado del componente 1, por ejemplo, 100,000 pesos. Que fueron como de los últimos servicios bancarios que se autorizaron.
Monto no ejercido del componente 2 al 15 de julio. Esto sería solo en el caso de algunas maestras que no hayan terminado el componente 2 al 15 de julio, que creo que tenemos pocos casos. Entonces, por ejemplo, si yo ya lo concluí, pues le vamos a poner 0 pesos porque lo concluí. Número de cuenta bancaria del PRE, entonces hay que ponerlo. El monto comprometido. Por ejemplo, en mi caso que estaba poniendo el ejemplo 350,000, si ya me gasté 100,000, el monto comprometido pues sería 250,000 pesos. Y bienes los servicios adquiridos, pues bueno, ya tendremos que poner construcción de aula, ¿no? Por ejemplo, y documento con el que se soporta el compromiso de pago, contrato lista de rider. Nuevamente se pone el mismo numerito. Ese mismo numerito, ¿no? Tal cual aparece. Fecha del documento con el que se originó el compromiso y pues hay que revisar la fecha. 26/06 del 2016. Vamos a escribirlo de nuevo. Fecha de compromiso de pago, indicar la fecha en la que se comprometió la comunidad escolar a realizar el pago por los bienes y los servicios proporcionados. Hay que revisar sus contratos pagares para poder tener la fecha. Entonces yo aquí le voy a poner 08 del 2016. Número de contrato. Este solamente es para el caso de las escuelas que, como ya les explicaba, tienen 2 o hasta 3 contratos. ¿Existe alguna razón ajena a su responsabilidad por la cual no pueda ejercer el recurso asignado? Bueno, pues en nuestro caso no. Y le damos continuar. Y bueno, aquí nos van a pedir los datos de nuestro proveedor. Entonces aquí le vamos a poner construcciones. El RFC del proveedor. Muy importante, por favor pídanselos. El nombre del banco al que vamos a depositarle, a lo mejor en este caso puede ser Banamex. El número de cuenta, la clave interbancaria. Ahorita solo voy a inventarlo. Y la clave interbancaria, que ahora mismo ahorita en este momento solo me lo estoy inventando. Pero es muy importante tenerla y tenerla de manera correcta. Este solamente es para los casos de las escuelas que tengan 2 o 3 proveedores o más. Yo no tengo ni uno más, entonces ya lo dejo en blanco. Tengo uno más y tampoco lo voy a enviar para evitar que mandar información que no es fidedigna, pero ya ustedes le dan a enviar y con eso concluyen su información. Ahora es muy importante, ya aprovechando este espacio, que por favor revisen esto que nos enviaron. Por ejemplo, en este caso, es muy importante que el saldo que está en la cuenta y el monto comprometido sean iguales.
que sean iguales, que los coloquemos iguales. Por ejemplo, pudiera ser que el contrato estuviera por 450,000 pesos, pero ya le pagamos ese pedacito. Entonces ya solamente vamos a poner 339,257 comprometidos, que es lo que debemos. Y el saldo en la cuenta nos tiene que coincidir, es decir, tenemos que tener lo mismo en la cuenta que lo que debemos. Los bienes o servicios. Ahora es muy importante aquí, la cuenta de 10 dígitos es la cuenta de ustedes, la cuenta de la escuela. Todo lo que se contrató, nuevamente el dato de contrato que sería la fecha en la que se firmó el contrato. También tendríamos la fecha de compromiso de pago, que es la fecha en la que se concluye la obra regularmente. Los datos del proveedor. Aquí es muy importante que no olviden poner el RFC, porque muchas nos lo enviaron, pero sin el RFC, y entonces sin el RFC no se puede procesar. Y por último, en esta parte, primero se coloca el dato del banco, luego el número de cuenta y por último la clave. Como pueden ver, por ejemplo, en esta escuela que tengo de ejemplo, que la tengo en amarillo, si pueden ver, tengo menos dinero en la cuenta de lo que debemos. Esto es porque tenemos una retención de CAPS. Entonces esta escuela requiere que le devuelvan 1,000 pesos para terminar de hacer los pagos correspondientes. También tengo por el ejemplo de esta escuela, por ejemplo, que no solamente tiene un contrato, tiene dos. Y aquí se colocan todos los datos de los dos proveedores, de todas las cuentas. Y es bien importante revisar o que solamente quede una cantidad. Es decir, que se sume lo de los dos contratos, en este caso, y que quede igual. Entonces así debe venir. Entonces para que por favor lo revisen. Ahora otra cosa muy importante es que nos hagan favor de enviar al correo pearipreescolar@gmail.com su contrato. El contrato tiene que venir con todas las firmas completas. Por ejemplo, hasta revisar las de alcance. El alcance debe venir 3 firmas, que es la del CEPS, la del director y el de la empresa. Y al final, que es a donde me voy a remitir en este momento, y más la firma del licenciado Jorge Cruz. Es muy importante que en este apartado también se localicen todas las firmas. Entonces les pediría que si ya tienen el contrato con todas las firmas, por favor lo escaneen y lo envíen casi de manera inmediata al correo. Si no lo tuvieran, si todavía no tuvieran las firmas completas, bueno, no lo manden todavía. Ok, y bueno, pues eso sería todo para este video. Esperamos que les sea de utilidad. Gracias.